Buen día para todos, espero se encuentren muy bien, juiciosos estudiando el curso de obligaciones. Hoy vamos a ver o a comenzar nuestro estudio del modo de extinción de las obligaciones, donde encontramos reseñados o consagrados los modos de extinción de las obligaciones. Pues los encontramos en el artículo 1625 del Código Civil. Y aquí tenemos que tener muy presente una regla general en el modo de extinción, que es cuando dos personas de manera voluntaria extinguen o deciden dar por terminada una obligación. Es por regla general. ¿Qué significa esto? Que las partes por su voluntad pueden decidir la terminación de una obligación. Pero también se pueden presentar otras clases u otros modos de extinción de las obligaciones, además de la extinción voluntaria. ¿Qué cuáles son? Pues el artículo 1625 nos lo reseña. Pues tenemos la solución o pago efectivo, tenemos la novación, tenemos la transacción, tenemos la remisión o también llamada el perdón de la deuda o condonación de la deuda. También tenemos la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa. También se puede extinguir la obligación por la declaración de nulidad o por la rescisión, por la prescripción y por la imposibilidad sobrevenida, que es un tema que también vamos a analizar al final o ya en las últimas o en la última parte de nuestro curso de obligaciones. Ahora, por orden o siguiendo el orden del artículo 1625 y de la estructura misma del Código Civil, pues vamos hoy a ver lo que se denomina el pago, o como el código lo menciona, se llama por la solución o el pago efectivo de la obligación. ¿Dónde encontramos el estudio mismo o la fuente legal del pago? Pues lo encontramos en el Código Civil a partir del artículo 1626. Y aquí vamos a hacer un ejercicio importante porque vamos a ver las reglas o aspectos generales del pago. Y dentro de ese estudio o reglas generales del pago o aspectos generales del pago, pues vamos a estudiar la noción de lo que es el pago total y el pago a plazos. Eso es lo que vamos a realizar principalmente en esta sesión. Comencemos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué definiciones encontramos de pago? Pues encontramos muchas definiciones de lo que puede ser el pago. Cada autor define o da una noción particular del pago, pero todas coinciden, ¿cierto? O todas llegan al mismo punto. Y podemos mencionar entonces que el pago es la prestación de lo que se debe. Así pues, entonces podemos determinar que lo que se debe o la prestación que se debe en la obligación puede ser un objeto de género, puede ser dinero, puede ser un bien de especie y o de cuerpo cierto. En este orden de ideas, pues encontramos una definición muy clásica, que es la definición que nos da Ulpiano, que me parece muy pertinente y muy clara, muy práctica, que define el pago como aquello que paga el que hizo lo que prometió hacer. ¿Eso qué implica? Que el pago involucra, de cierta manera, un acto de hacer el pago, hacer la entrega. Así se contenga dentro de la obligación de dar, lleva implícitamente un hacer, una acción de realizar ese pago. Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro de las reglas generales es que el pago será de acuerdo a los términos que las partes hayan convenido, que las partes hayan pactado, salvo que disponga la ley
en casos especiales, requisitos precisos al respecto. Pero por regla general es lo que dispongan las partes. Esa forma de hacer el pago, ese modo de hacer el pago, lo determinarán las partes al momento de celebrarse la obligación o el contrato. Aspecto importante también que hay que tener en cuenta frente al pago, pues que el acreedor no puede ser obligado por parte de su deudor a recibir en pago una cosa diferente a la pactada. E igualmente el acreedor no podrá exigirle a su deudor pagarle una cosa o una prestación diferente a la pactada al momento de celebrarse la obligación. ¿Quién asume los gastos en el pago? Si las partes no dicen nada al respecto, nos menciona el Código Civil, se determinará que los gastos correrán por cuenta del deudor. El deudor asumirá los gastos en el pago. ¿Cuáles son esos gastos? Pues los gastos que se suscitan en la entrega, el transporte, ¿no? Todo aquello que conlleva realizar o hacer ese pago. Salvo, obviamente, que la ley lo disponga en situaciones especiales, como por ejemplo en las costas judiciales mismas, ¿no? Cuando se le imputa o se le puede imputar al acreedor o a un tercero en costas judiciales, o cuando el juez lo determine específicamente. ¿Qué podemos deducir de esto? Que las partes, si no mencionan quién asume los gastos en el pago, pues por regla será el deudor el que los asuma. Pero las partes también podrán acordar que los gastos en el pago sean asumidos mitad y mitad, mitad el deudor, mitad el acreedor, o incluso podrán pactar que los gastos en el pago serán asumidos por el acreedor en su totalidad. De allí que las partes puedan convenir de qué manera o en qué porción se asume los gastos en el pago entre las partes. Ahora, ¿quién puede pagar? Pues básicamente cualquier persona diferente al deudor puede pagar. Y de ahí se incluye que el agente oficioso, que vamos a ver en unos minutos, puede realizar el pago y también, como ejemplo, lo puede realizar también el mandatario. El apoderado del deudor puede realizar ese pago. Pero hay una excepción a esta regla, que en aquellas obligaciones de hacer en las cuales se exija una aptitud o un talento específico del deudor, el pago deberá hacerlo directamente el deudor. ¿Por qué? Porque el acreedor lo contrató porque él tiene un talento especial, un talento único, digamos de esa manera, y solamente él puede realizar dentro de esa obligación de hacer el pago. Razón por la cual se requerirá el consentimiento del acreedor si una persona diferente al deudor va a realizar el pago en ese tipo de obligaciones de hacer. Mucho ojo con este punto que es muy, muy importante. Ahora, nos ubicamos en el artículo 1631 del Código Civil. ¿Qué nos habla el artículo 1631? Pues nos dice o nos habla sobre el pago sin conocimiento del deudor. Y aquí es donde se configura la institución de la agencia oficiosa. ¿En qué consiste la agencia oficiosa? Pues básicamente el agente oficioso es un tercero que paga la deuda del deudor sin el consentimiento o sin que exista una manifestación de la voluntad del deudor. Ese tercero realiza incluso el pago en ausencia de la voluntad del deudor. Por lo tanto, el que paga sin el conocimiento del deudor, en este caso el agente oficioso, únicamente podrá exigir que éste le pague o reembolse lo que efectivamente pagó. Y por lo tanto, el agente oficioso no podrá subrogarse en calidad de acreedor o en iguales calidades del acreedor original.
Simplemente el agente oficioso tendrá derecho a que le restituya el deudor lo pagado sin que cobre intereses y sin que se convierta en el acreedor o en las mismas o iguales condiciones del acreedor original. Mucho ojo que aquí tiene, vuelvo y repito, en la agencia oficiosa tiene que haber una ausencia de la manifestación de la voluntad del deudor. Porque si hay un consentimiento por parte del deudor para realizar el pago, ya no sería un agente oficioso o ya no se constituye como un agente oficioso, sino tal vez como un apoderado o como un delegado o como un diputado para efectuar o realizar el pago. Bien, la validez del pago, ¿qué podemos decir sobre la validez del pago en transferencia de propiedad? Lo primero, cuando se va a realizar el pago y ello incluye la transferencia o la transmisión de la propiedad, pues obviamente es válido cuando el que paga es el dueño de la cosa que se da en pago o la paga con el consentimiento del dueño. Mucho ojo que, volvemos a repetir, cuando se va a realizar ese pago y lleva intrínseco, ¿no?, una transferencia de propiedad, pues tiene que pagar para que sea válido el dueño del objeto, la prestación que se va a pagar, o la paga un tercero con el consentimiento del dueño. Hay que tener y hacer esa precisión al respecto. Pero hay que aclarar lo siguiente: cuando la cosa pagada es fungible, es consumible, es decir, que está dentro del concepto mismo de los bienes de género, pero es fungible, es altamente consumible, y una persona igual o diferente al acreedor recibe el pago y la consume de buena fe, el deudor va a entregar un bien fungible y la recibe una persona, el pago lo recibe una persona diferente al acreedor y éste lo consume de buena fe, se entenderá realizado el pago. ¿Okay? No podrá reclamársele después al deudor de que, porque le entregó a una persona diferente, ¿cierto?, el pago, sabiendo que en primera medida el deudor lo entrega de buena fe y ese tercero la recibe y la consume también de buena fe. Entonces el pago se entenderá realizado. Ahora, ya vimos quién puede recibir el pago. Ahora, ¿a quién puede hacérsele el pago? Pues en primera medida deberá hacérsele el pago al acreedor. En primera medida hay que hacérselo directamente al acreedor o a aquella persona que lo haya sucedido en el crédito. Es decir, si se ha presentado una subrogación, si el acreedor ha cedido o ha vendido ese crédito a un tercero que se convierte en acreedor, pues deberá de realizarse el pago a ese nuevo acreedor. O también a los herederos, si esa persona ha sucedido al acreedor en calidad de heredero, pues deberá hacerse el pago a ese tercero o a ese sucesor, ¿no?, por parte del acreedor dentro de las obligaciones mismas testamentarias. O también se le puede realizar el pago a la persona que nombre el acreedor. A la persona que nombre el acreedor, que recibe el nombre de apoderado o de diputado, ¿cierto?, para recibir el pago. También, en ausencia de una estipulación de que las partes no hayan establecido al momento de celebrar la obligación, que en caso de ausencia del acreedor se le pueda pagar la obligación a un tercero, no dicen las partes, ¿cierto?, o no contemplan esa posibilidad de realizar el pago a un tercero, pues deberá realizárselo al juez, ¿cierto? El juez también por ley estará facultado para recibir el pago. Más adelante lo vamos a ver cuando estudiemos el pago por consignación. O a las personas naturales o jurídicas que la ley autorice. Y mucho ojo, y aquí hacemos la aclaración también, que el acreedor nombra a un tercero, puede nombrar a un tercero en calidad de apoderado bajo la figura del contrato de mandato.
De allí que también reciba el nombre de ese tercero apoderado por el acreedor, reciba el nombre de mandatario. Hacemos la aclaración porque algunos autores o parte de la doctrina se refiere a ese tercero apoderado como mandatario, pero no es más o es lo mismo decir que es el apoderado o el diputado. He allí para que no se presenten confusiones y ser preciso al respecto. Ahora, el pago de buena fe efectuado a la persona titular anterior del crédito es válido. ¿Qué significa esto? El acreedor puede vender su crédito o ceder su crédito a un tercero. Si el deudor desconoce de esa situación y él de buena fe, en lugar de pagarle al nuevo acreedor, le paga al acreedor primigenio u original, el pago será válido. ¿Okay? Incluso aunque después aparezca que ese acreedor que el deudor le realizó el pago no era o ya no es el acreedor. Entonces, bajo el principio mismo de la buena fe, hay que tener presente esto. ¿Eso qué implica? Que el pago a persona diferente al acreedor, podemos concluirlo de esta manera, es válido siempre y cuando el acreedor también posteriormente lo ratifique de forma expresa o tácita. ¿Okay? Entonces tengamos muy presente este aspecto que nos menciona nuestro Código Civil. Ahora, habíamos hablado de la validez del pago, pero entonces, ¿cuándo el pago es nulo? Pues tenemos tres situaciones que nos menciona el Código Civil. Lo primero, cuando el acreedor no tiene la administración de sus bienes. Si el pago se realiza a una persona incapaz o en estado de discapacidad, o sea, no tiene la administración de sus bienes, pues obviamente el pago será nulo. De ahí encontramos también aquellas personas que han sido declaradas judicialmente interdictos por demencia o por dilapidación, o a aquellas personas que les han nombrado un representante, en este caso un guardador de sus bienes, y por lo tanto esa persona será la autorizada para recibir el pago. Entonces, hay que tener presente que para realizar el pago se tiene que realizarlo a una persona capaz o discapacitada que tiene la facultad o que puede recibir el pago porque tiene sus facultades tanto físicas como mentales y por lo tanto con eso evitamos que se presente un vicio al momento de generarse ese pago. En segunda medida, si el juez embarga la deuda u ordena retener el pago, pues evidentemente será nulo aquel pago que se realice sobre aquellos objetos o prestaciones, ¿cierto? O fallos de retención de esos objetos o prestaciones que haya decretado el juez. Por lo tanto, en eso es muy claro la ley que el pago será nulo. ¿Por qué? Porque esos objetos o esas prestaciones salen del comercio, ya no se encuentran dentro del comercio, sino que el juez les ha impuesto una medida cautelar. Y tercero, si se paga al deudor insolvente, a aquel deudor que está en quiebra, ¿cierto? O que ha defraudado a los acreedores. Y aquí hay que especificar algo muy importante. Cuando el deudor se declara en quiebra, por lo general se nombra una persona, ¿cierto? Un tercero, que se va a encargar de administrar el patrimonio de ese deudor con el fin de que no haya más defraudaciones en contra de los acreedores, que no haya posibles fraudes, que no haya posibles estafas a los acreedores y poder, digamos, dentro de los bienes que tenga el deudor, poder organizar ese patrimonio y cumplirle a los acreedores en su totalidad o en su mayor parte, ¿no? En su mayor parte frente al cumplimiento de la deuda, de la obligación. Entonces, si se ha nombrado a esa persona,
¿cierto? Específica, que va a administrar esos bienes y además los acreedores se han puesto de acuerdo, han hecho concursos, se han puesto de acuerdo para recibir de manera gradual los pagos por parte de ese deudor o de la persona que ha sido, digamos, nombrada para administrar esos bienes, pues si esos pagos se realizan directamente al deudor que ha defraudado, el pago será nulo. ¿Por qué? Porque deberá cancelársele a esa persona o a ese tercero que ha sido nombrado como administrador de los bienes. En el caso de personas jurídicas se le llama también interventores, los interventores para administrar o en dado caso los liquidadores dentro de un proceso de intervención de la empresa cuando la persona jurídica se ha declarado en quiebra. Entonces es muy importante establecer o determinar el estado del deudor, porque si el estado del deudor es en quiebra o se declaró en quiebra, pues evidentemente habrá un concurso de acreedores y deberá pagársele al representante, vuelvo y repito, del deudor. ¿Ok? ¿Con el fin de qué? De que no se defrauden a los acreedores. Ahora, hemos hablado de los representantes, ¿no? Del acreedor, aquellos que pueden estar facultados para recibir el pago. Pues entonces, ¿cuáles serían algunos casos o unas figuras de representantes del acreedor? Primero tenemos los curadores, tutores o guardadores, ¿no? del acreedor. En segundo tenemos los albaceas. Los albaceas se nombran dentro de los procesos sucesorales, ¿no? Aquella persona encargada o nombrada por los herederos, que puede incluso ser un heredero, que se nombra entre ellos, para recibir los pagos dentro de la sucesión mientras que la sucesión se liquida o se resuelve, ¿no? La sucesión. Segundo, los esposos. Los esposos son representantes mutuos entre ellos, ¿no? En calidad de acreedores. Los padres de familia en virtud de la patria potestad. Los recaudadores fiscales, ¿no? También son personas facultadas por la ley o la nación para recibir los pagos. Y en casos especiales o en los demás casos especiales, aquellas personas autorizadas por la ley o por los decretos leyes. Entonces, ese aspecto lo encontramos específicamente en el artículo 1637 del Código Civil de aquellas personas autorizadas por la ley o por decretos ley en situaciones especiales. Artículo 1637 del Código Civil. Bien, nos ubicamos entonces específicamente en el artículo 1635 del Código Civil, que nos habla sobre la diputación para el pago. Lo primero, la diputación se efectúa o se puede efectuar mediante poder general, mediante mandato general. Y el fin de ese poder general radica en la facultad de administrar los negocios, ¿cierto?, del acreedor o, en dado caso, si el poder es especial, un poder especial para recibir el pago. Entonces, la diputación la asimilamos al apoderado, al representante legal del acreedor, al mandatario, entre otros sinónimos que se pueden aplicar en las diferentes situaciones o figuras contractuales. Ahora, ¿quién puede ser diputado o una persona autorizada para recibir el pago? Pues en esencia cualquier persona puede ser diputada o autorizada para recibir el pago. Incluso la que en ese momento o la persona que en ese momento no tenga la administración libre de sus propios bienes o tenga un estado de incapacidad o de discapacidad para poder ejercer la administración de sus bienes. Y ojo que esto puede sonar confuso. Claro, algunas personas son interdictas o son incapaces o tienen una discapacidad para administrar sus propios bienes, pero eso no implica que ellos puedan administrar los bienes de terceros o recibir pagos. Entonces, hay personas
muy malas, digámoslo de esa manera, para administrar sus propios bienes, porque los derrochan, los malgastan, ¿cierto? Pero en lugar de ellos son muy buenas para administrar los bienes de otros. Entonces, en este punto es importante también tener en cuenta este aspecto. Además, que la persona que otorga el poder, en este caso el acreedor, a un tercero diputado para recibir el pago, pues asumirá los riesgos, ¿no? Determinará dentro de su racionamiento si esa persona tendrá esa facultad o es una persona idónea para recibir el pago. Ahora, ¿qué otra persona puede estar facultada para recibir el pago? Pues el apoderado en juicio. Y aquí tenemos que tener un aspecto importante. No todas las personas están facultadas para recibir pagos dentro de un proceso judicial. Los llamados a recibir pagos en esencia o en principio, pagos dentro de un proceso judicial, son los abogados. Los abogados, ¿cierto? Titulados con tarjeta profesional, son aquellos que en principio actúan dentro del proceso y están facultados para recibir el pago. Pero aquí hay un aspecto importante, que el poder que le otorga el demandante, supongamos que en este caso es el acreedor, obviamente, el acreedor, el poder que le otorga el demandante acreedor al abogado, pues tenga o tiene que tener la facultad para recibir dentro de ese poder especial para demandar o actuar en el juicio. El apoderado tiene que tener la facultad para recibir dentro de otras facultades que, ¿cierto?, pueden contener ese poder especial, como transigir, desistir, conciliar y en general disponer del derecho en litigio. Pero para lo que nos importa, es importante tener este aspecto muy claro. Ahora, la diputación para recibir el pago es intransmisible. No se puede transmitir, ¿cierto? A menos que el acreedor autorice esa transmisión, ¿cierto?, a una persona diferente a la que él nombró o diputó o apoderó para recibir el pago. Ahora, ¿se puede revocar por parte del acreedor la diputación en el pago? Sí, se puede revocar, pero se tiene que revocar con justa causa, es decir, bajo las reglas del mandato. Y si existe un proceso judicial en el cual un abogado está actuando bajo un poder, pues esa revocación tiene que ser autorizada por el juez, ¿cierto? El juez autorizará al acreedor para que revoque el poder o revoque esa diputación. Es decir, que no media la sola voluntad del acreedor. A menos, obviamente, también que se requiere que el deudor no se oponga también a esa revocación, porque a veces al deudor pues le conviene, ¿cierto?, que determinada persona reciba el pago, porque puede ocurrir que si se nombra una persona diferente pueden aumentar los gastos en el pago. No es lo mismo autorizar a una persona a recibir el pago estando en el mismo domicilio del deudor, un ejemplo en Cali, que autorizar posteriormente a una persona para recibir el pago que se encuentre en Cartagena. Pueden inclusive aumentar los costos bancarios, aumentar los costos de transporte, ¿cierto? Y también, obviamente, la idoneidad de ese apoderado para recibir el pago es importante, las facultades personales, ¿no? La idoneidad de esa persona frente al deudor. Entonces, esto permite, pues, de cierta manera, que la sola voluntad del sujeto activo para revocar no sea necesaria, específicamente dentro de los procesos judiciales. Y si es por fuera del proceso judicial, pues tendrá que haber una justa causa dentro de las reglas del contrato de mandato. ¿Ok? Tiene que haber unas justas causas como la injuria o calumnia, ¿cierto? El abuso de confianza por parte de ese apoderado frente al acreedor.
entre otros aspectos que ustedes van a estudiar cuando vayan a ver en su curso de contratos el contrato de mandato. Ahora, ¿en qué consiste el pago alternativo? El pago alternativo consiste en que el pago lo podrá realizar el deudor, bien sea al acreedor, a la persona que el acreedor haya autorizado, es decir, al diputado, o al nuevo acreedor. Cualquiera de esas tres personas, ¿cierto?, podrán realizar o recibir el pago. Obviamente el deudor lo efectuará de buena fe. Me explico. Si el acreedor ha autorizado a su apoderado, pues el acreedor no le podrá prohibir al deudor que realice el pago al apoderado. ¿Por qué? Porque pues tiene un poder, está facultado para recibir el pago. Y si ese acreedor ha vendido, ha cedido su crédito a otro o a una tercera persona que se convierte en el nuevo acreedor y el deudor realiza de buena fe el pago al acreedor original, pues es válido. Es decir, que el deudor tiene esa alternativa o esas alternativas de realizar el pago bajo el principio de la buena fe y por lo tanto se entenderá que es válido. Y obviamente pues también el deudor tiene la alternativa de pagarle ¿a quién? Al acreedor, obvio, es por regla general y en principio. Bien. Buena pregunta. En ese aspecto está imposibilitado el acreedor, por lo tanto, de prohibir el pago al tercero, a menos que el acreedor haya demandado al deudor en juicio o pruebe un motivo justo. Es lo que acabamos de mencionar y que vale la pena precisar. Ahora, hay personas que pueden estar inhabilitadas para recibir el pago. Sí, aquellas personas que, digamos, han sido nombradas para recibir el pago, pero se les presenta una inhabilidad, o sea que ya quedan, digamos, no autorizadas, ¿no? Pierden esa facultad en el ejercicio de sus funciones o del cargo para recibir el pago. ¿Y cuándo se dan esas situaciones? Lo primero, cuando se presenta una denuncia o interdicción a ese apoderado o a ese mandatario. Automáticamente ese apoderado o ese diputado o ese mandatario queda inhábil para recibir el pago. Segundo, que ya ha sido derogado y que no vale la pena mencionar, pero pues bueno, es a la anteriormente las mujeres, ¿cierto?, casadas que pasaban a potestad de su marido eran inhábiles. Ahorita no, afortunadamente ya no se da eso, entonces hay que tener presente esa inconstitucionalidad del Código Civil frente a esos casos específicos. Tercero, por haber hecho la persona cesión de sus bienes o haberse trabado ejecución en todos ellos. Es decir, cuando ha habido una demanda judicial y los bienes objeto o las prestaciones que hacían parte de la obligación se encuentran entonces embargadas, ¿no?, automáticamente, y por lo tanto, pues a través de esa demanda el apoderado queda inhábil o inhabilitado para recibir el pago. Y las otras causales son, o las demás causales son aquellas que se derivan del contrato de mandato, todas aquellas otras causales que podrán presentarse o generar la revocación del mandato, como hemos mencionado hace unos momentos. Ejemplo, la injuria al acreedor por parte del mandatario, ¿no? El abuso el abuso del mandatario en contra del acreedor. Ahora, ¿en dónde se debe pagar? Es decir, el lugar del pago. En primera medida, el lugar del pago es el que convengan las partes, lo que acuerden las partes. Pero si las partes no dicen o no determinan el lugar del pago, pues el Código Civil, la ley, suple ese vacío. Entonces, a falta de estipulación, si el objeto o la cosa o la prestación es de cuerpo cierto, el pago deberá realizarse
en donde el bien exista al momento de constituirse o de celebrarse la obligación. Si la cosa o el bien es de cuerpo cierto. Al momento de constituirse la obligación en el lugar donde se haya encontrado el bien o donde se encontraba el bien al momento de celebrarse la obligación. Si el bien es fungible, es decir, es consumible, deberá realizarse el pago en el domicilio del demandado. Nos establece la ley y el Código Civil. Ahora, de acuerdo al artículo 1648, ¿cómo debe de hacerse el pago? Si la deuda es de cuerpo cierto, si el objeto o la prestación es de cuerpo cierto, el acreedor debe recibirla en el estado en que se encuentre. Deberá recibirla en ese estado que se encuentra, en ese deterioro normal en que se encuentre. Pero hay unas dos excepciones que nos menciona la ley. ¿Y cuáles son esas excepciones? La primera, cuando los daños o deterioros hayan sido ocasionados por culpa o hecho del deudor o de sus encargados, pues ahí, en ese caso, no se podrá recibir, o sea, la cosa de cuerpo cierto o el bien de cuerpo cierto, el acreedor podrá rehusarse a recibirla. En segunda medida, o cuando los daños se originaron después de la mora de quién, del deudor, y por lo tanto no provengan de un hecho fortuito, cuando el bien particularmente ha sido expuesto en las manos del acreedor. Entonces, muy importante esas dos excepciones a la regla que acabamos de mencionar, dependiendo de que si la deuda es de cuerpo cierto. Ahora, ¿cuáles son las causas entonces, o digámoslo de esta manera, que origina lo que acabamos de mencionar? Pues lo primero, la rescisión del contrato, ¿no? Por los daños. Si el bien ha soportado unos daños, si el objeto, la prestación ha soportado esos daños, pues obviamente dará lugar a la rescisión del contrato y en segunda medida a la indemnización de los perjuicios. Y es una facultad que tiene el acreedor por ley, que es exigir la indemnización de esos daños que se han ocasionado por parte del deudor al momento del pago, del cumplimiento mismo de la obligación. Ahora, ¿qué ocurre o básicamente cómo debe hacerse el pago de los bienes o las cosas de especie? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si el deterioro no es importante frente a ese bien de especie, podrá entregarse y podrá repararse el daño, ¿no? Podrá realizarse una restauración o una reparación del daño. ¿Quién determina básicamente si el deterioro es importante o no? Por lo general se llama a una persona experta o a un perito sobre ese bien de especie que evalúe si el deterioro supera el 25% del bien o el daño supera el 25% del bien o en dado caso el 50% del bien, que en esa situación, pues básicamente el bien de especie o el objeto, la prestación de especie, quedaría inservible y por lo tanto, pues ahí ya no se entregaría o no podría entregarse el bien de especie por pérdida o daño de ese objeto y deberá entonces resarcirse o indemnizarse pagando en dinero, ¿no? Cancelando su equivalente en dinero. Bien, ahora, si ese deterioro obviamente se puede reparar, pues la reparación, es decir, dentro de la noción misma de la indemnización de los perjuicios, esos gastos de reparación, ¿quién deberá asumirlos? Pues el deudor deberá asumir esos gastos de reparación. Pero aquí también se nos presenta una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Pues que si el daño ha sobrevenido, se ha presentado antes de la mora del deudor, pero sin culpa de él, sino de un tercero que ha ocasionado ese daño, ¿no? Un tercero totalmente extraño que ha ocasionado ese daño, es válido el pago en el estado en que se encuentre el objeto, la prestación o la cosa. Es válido,
¿no? Porque ya no es por culpa de quién, del deudor. Es un caso fortuito, una fuerza mayor, pero ojo que no tiene que estar en mora, ¿no? La obligación. Pero se recibe el bien, pero el acreedor puede pedir la cesión, ¿no? Puede pedir que el deudor le ceda, ¿cierto? Le ceda esa acción civil y penal, ese derecho, ¿cierto? Esa facultad de accionar civil o penalmente en contra del tercero o del autor del daño. ¿Con qué fin? Con el fin de que el acreedor, al recibir el bien que se encuentra dañado, el bien de especie, pues el acreedor pueda demandarlo civilmente o incluso de forma penal para buscar que el resarcimiento del daño o la indemnización del perjuicio en cabeza de ese tercero que generó el daño o el autor o aquella persona que ocasionó el deterioro del bien. Entonces, para tener en cuenta ese aspecto. Bien, hasta ahora terminamos lo de la parte de los aspectos generales, una buena porción de los aspectos o efectos generales del pago. Y en la siguiente sesión veremos lo que es el pago total, la noción del pago total y del pago a plazos y también sus consecuencias, sus causas, sus consecuencias, sus requisitos. Es decir, que entramos ya a la subclasificación o a las formas de pago, algunas formas de pago que vamos a estudiar. Hasta luego, que estén bien.